Hola amigos, en este episodio vamos a ver cómo utilizar los usuarios y grupos en Pronto. Iniciamos en nuestra ventana de inicio y nos vamos a la pestaña Usuarios y grupos. Al pinchar esta ventana nos va a mostrar la lista de usuarios que tenemos en nuestro team. En este caso yo tengo solamente mi usuario, ¿cierto? Y si nos ponemos la flecha hacia abajo nos van a mostrar estas tres opciones que es usuarios, que es lo que estamos viendo ahora, grupos, si yo pincho grupos, nos va a mostrar los grupos que tenemos en nuestro team, ¿ya? Los grupos de usuarios. Voy a volver a la pestaña de usuarios para que miremos cómo funcionan los usuarios, ¿ya? Cuando tenemos la lista de usuarios, nos aparece el usuario, la dirección de correo, el papel que tiene, o sea, el rol, puede ser administrador, entre otros. Último inicio de sesión, última reconciliación, el tipo de dispositivo que está utilizando la aplicación y el tipo de suscripción, ¿ya? Esto es un resumen a modo resumen. Si yo, por ejemplo, pongo el mouse sobre este usuario, me aparece un botoncito acá que es el botón de actualizar, ¿ya? O sea, yo desde esta ventana puedo saltar a actualizar cualquier otro usuario. Si yo pincho acá el usuario, me aparece el resumen de este usuario. ¿Qué cosas tenemos que fijarnos acá? Primero que nada, es la zona horaria. La zona horaria siempre tiene que ser del usuario la misma que tenga el team, la misma que tenga el equipo, ¿ya? A menos que este usuario esté en una localidad que tenga una zona horaria distinta. Pero una de las cosas más importantes que tiene que fijarse uno en el usuario. Y la otra es el rol, ¿ya? El papel. En este caso, mi usuario, como es el único que tiene el team, en este team de prueba que estoy utilizando, es el papel de administrador. Luego de eso tenemos eh, estas pestañas donde tenemos los permisos. ¿Qué permisos tiene este usuario en ProntoForms? ¿Ya? En este caso me aparecen los grupos de los cuales este usuario es miembro y los permisos que tiene. En este caso no tiene ningún permiso, si se fijan. Yo no tengo permisos de administrador de grupo ni de escucha de envío de formularios, ¿ya? Y en los FormSpace tengo permisos de envío, ¿ya? ¿Qué significan estos permisos? Los permisos de administración de grupo y de escucha de formularios, de envío de formularios, es que yo voy a poder administrar los grupos de usuarios. Por ejemplo, yo le podría dar a este usuario permisos de administración del grupo de producción. Y este usuario, no siendo administrador, en este caso no aplica porque yo soy administrador también, pero si este usuario fuera un usuario común, podría, si yo le doy permiso de administrador de grupo, él agregar a otros usuarios y o eliminar usuarios de este grupo. A eso se refieren los permisos de administración de grupo. Y los permisos de escucha del envío de formularios quieren decir que voy a estar atento a cuando se envíen formularios a los cuales tienen acceso estos grupos, ¿ya? Es algo que no se utiliza mucho, pero nosotros podríamos dejar como escucha a los usuarios de los grupos para que reciban una notificación cuando se envía un formulario. Y respecto a los FormSpace, son los permisos que va a tener este usuario dentro de ese FormSpace. Por ejemplo, acá yo tengo un FormSpace que se llama ventas y yo tengo solamente permisos de envío. O este usuario tiene solamente esos permisos. Esto no considera los permisos de administrador, ¿ya? Esto considera los permisos del usuario global, por eso que aparece así. Y no aparecen todos en clic, porque en teoría el administrador, que es mi cuenta de usuario, tiene permisos para todo esto. Entonces puede enviar, puede ver, puede probar, puede crear. Esto es para lo que uno puede hacer dentro del FormSpace. Entonces, si yo tuviera el permiso de grupo, podría agregar grupos a este FormSpace, podría crear formularios dentro de este FormSpace, podría probar las configuraciones que tiene este FormSpace, ¿cierto? O sea, básicamente es ir dándole permisos para cada una de las cosas que se pueden hacer. No es algo que se utilice mucho tampoco, nosotros no recomendamos darle permisos a los usuarios para que tengan acceso a labores de administración. Se lo dejamos siempre a un solo administrador, ya que es más limpio, por decirlo de alguna forma. Más seguro, en otras palabras. Si nos vamos a la pestaña de dispositivos, nos va a mostrar los dispositivos que tiene este usuario. En este caso, solamente un iPhone y un iPhone 7 con la versión del sistema operativo. Y el estado del dispositivo. Podría ser otro estado, en este caso dice activo. Si yo pincho acá,
en el filtro podría filtrar por todos los elementos. Aquí voy a mostrar los dispositivos que están activos, los que están inactivos y los que aún no han sido usados. En este caso yo tengo solamente un dispositivo utilizado. ¿Ya? Y por último, en actividad, muestra los envíos que se ha hecho. Ya un gráfico no muy lindo a la vista, pero lo hace. Y más abajo nos muestra los envíos, digamos, ya en una lista de ellos. ¿Ok? Voy a volver a la ventana de usuarios. Puedo pinchar acá donde dice usuarios. Y me va a llevar a la lista de usuarios nuevamente. O puedo volver a pinchar acá. Es exactamente lo mismo. Si se fijan acá, en las flechas abajo del nombre de los usuarios o está el título de usuarios, tenemos exportar usuarios como CSV. ¿Ya? Esto nos sirve cuando tenemos muchos usuarios y queremos ver, qué sé yo, los roles, los correos asociados, qué sé yo. Podemos descargarlo como CSV y abrirlos con algún gestor de CSV o con Excel. Voy a crear un usuario para que veamos cómo funciona la lógica de los usuarios. Pincho el botón crear usuario y me aparece esta ventana donde tengo el nombre y el apellido. Y aquí puedo agregar un nombre, ¿cierto? Que yo, por ejemplo, voy a poner Domingo y el apellido le voy a poner Fulgencio. Y el usuario, lo importante es que el usuario tiene que ser único, ya no puede repetirse dentro de Producto Form. Entonces podríamos ponerle aquí domingo.fulgencio. ¿Ya? Y lo que sí es importante es la dirección de correo electrónico. Sí o sí, el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico tienen que estar en esto. El nombre y el apellido son opcionales. Voy a poner acá mi correo. Ok, y tenemos luego el tema de la contraseña. Nosotros podemos enviar un enlace con la contraseña del usuario. La contraseña se va a generar automáticamente, ¿cierto? No la generamos nosotros. O podemos generarla manualmente. En este caso yo la voy a generar manualmente. Ok, y luego vienen los temas de los permisos. Y luego viene el tema de los permisos. En permisos tenemos tres tipos de permisos en pronto, o tres tipos de usuarios. El usuario solo móvil solo tiene acceso a la aplicación móvil y no tiene ningún acceso a esta plataforma que estamos revisando ahora. El usuario tiene acceso a esta plataforma y también a la aplicación móvil, pero el acceso a la aplicación es un acceso controlado por el administrador, o sea, los permisos que le dé. Por ejemplo, lo que vimos hace poco, permisos en algún PhoneSpace, ¿cierto? Permisos en algún grupo de usuarios, y además va a poder revisar sus envíos, pero cambiar su contraseña, qué sé yo, ese tipo de cosas, pero no va a poder hacer lo que hace el administrador. Y el administrador tiene acceso también a la aplicación móvil y a todo lo que estamos aprendiendo en este curso, ¿cierto? En este caso yo voy a crear este usuario como usuario. Luego me aparecen los grupos de usuarios. Yo tengo varios grupos creados, 4. Hay dos grupos que se crean por defecto en ProntoForm cuando uno crea un team, ya que es el grupo de prueba y el grupo de producción, que quedan automáticos para que los usuarios que creamos se vayan añadiendo ahí. Si yo quisiera quitar estos grupos, por ejemplo, los puedo mover de un lado hacia otro. ¿Okay? Luego viene el idioma, que puede ser cualquiera de estos que están acá, que es inglés, español, francés o japonés. Va a depender del idioma que hable el usuario. Y la sonoridad, esto es lo más importante, o una de las cosas más importantes, que como les mencioné anteriormente, tiene que ir acorde a lo que el team tiene. Si el usuario va a trabajar en la misma oficina que el resto de sus compañeros y que están en la misma sonoridad, tiene que tener la misma sonoridad. Por último viene una opción que es poder enviarle un correo de bienvenida al usuario donde lo podemos personalizar. En este caso yo no lo voy a hacer. Y tenemos otras pestañas, por ejemplo, contacto, donde podemos añadir los datos de contacto del usuario, la organización, por ejemplo, el ID de empleado, si es que lo tiene, si es que existe, compañía cuando son holding que tienen varias compañías distintas, el país, qué sé yo.
Y en avanzado tenemos básicamente dos cosas. Una no se ocupa mucho, que son los alias, que podemos agregarle un alias a este usuario dentro del sistema. Y la otra que sí es más importante, que son los... Nosotros vamos a exportar, por ejemplo, archivos que envió este usuario. Esta es la forma en que se va a exportar ese CSV. Puede ser coma o punto y coma, ¿ya? Entonces le voy a dar acá crear usuario. Y de esta forma se creó el usuario y nos envía al detalle de ese usuario. Ya, aquí aparece el nombre del usuario, Domingo Fulgencia, que arribita me aparece el nombre de usuario, y aquí el papel, ¿cierto? Y las demás configuraciones. Si yo pincho o me pongo con el mouse sobre la flecha hacia abajo, me aparece el botón de actualizar, poder revisar cuántos han sido los inicios de sesión en el portal, y también podría eliminar este usuario acá. Otra cosa importante es cambiar la contraseña. Yo puedo cambiar la contraseña a mis usuarios, los usuarios de mi team, ¿ya? Que si el usuario se fue y necesito cambiar ese usuario, necesito cambiar esa contraseña, qué sé yo, se hace desde acá. Entonces, si ahora vuelvo a usuarios, me va a mostrar la lista con mis dos usuarios, ¿ya? Y con la diferencia entre rol, papel, qué sé yo. Si se fijaron, cuando yo puse el mouse sobre mi usuario, me aparece solamente un botón que es de actualizar. Y si pongo el mouse sobre este otro usuario, me aparecen tres botones, que es actualizar, eliminar y cambiar contraseña. También puedo acceder a eso desde acá. ¿Ya? No me aparece en el mío, ¿por qué? Porque es mi usuario. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos en Prontoform con los usuarios? Creamos grupos. ¿Para qué creamos grupos? Para darle acceso a los formularios que nosotros tenemos o que queremos que ellos llenen. Entonces yo voy a ir a la pestaña grupos, pincho ahí y me va a mostrar la lista de grupos. Es algo similar a lo de los usuarios, pero con menos opciones. Si yo, por ejemplo, hablo de este grupo que se llama grupo de producción, me va a mostrar los usuarios que hay dentro, ¿cierto? Y los font spaces, lo que vimos recién. Si yo me pongo sobre la flecha hacia abajo, los puedo exportar como CSV, puedo actualizar, editar los permisos de usuario o editar los permisos de este grupo en los font spaces. Entonces voy a crear un nuevo grupo, vuelvo atrás y pincho el botón crear grupo. Le tengo que poner obligatoriamente un nombre, en este caso le voy a poner ejemplo. Podría ponerle una descripción si quisiera, por ejemplo, pongámosle grupo de ejemplo. Y nos aparecen los usuarios disponibles. ¿Qué usuarios van a ser parte de este grupo? En este caso yo voy a poner solamente Domingo Fulgencio. Y lo muevo hacia la derecha. También nos permite que automatizar el ingreso de usuarios a medida que los vayamos creando hacia este grupo. Si yo pincho acá, cada usuario nuevo que cree se va a agregar automáticamente a este grupo. Y por último tenemos los form spaces que este grupo de usuarios va a tener acceso. Yo tengo aquí 4 distintos form spaces, pero en este caso voy a dejarlo vacío. En uno de los próximos videos veremos por qué lo dejé vacío. Y le voy a dar a crear. Y al darle a crear nos muestra lo mismo que vimos recién, ¿cierto? Con una alerta acá abajo que nos muestra que no tiene acceso a este grupo de usuarios a ningún form space. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. En el próximo video vamos a revisar a qué nos estamos refiriendo con form spaces. Que esté muy bien.